Nuestra lección de hoy es una lección muy, muy importante que esta sí hay que aprenderla. Esta sí hay que aprenderla, pero vamos a empezar con el Padre Nuestro. Quiero escucharlos, este, decirlo de memoria. Ay, no. Bueno, a lo mejor no de memoria, pero sí leído bonito. ¿Tú quieres hacerlo, por favor, Pati? Pater, Ah, ya iba a empezar el padre. Bueno, pero empieza tú. Bueno, a ver. Pater, gemón, jo, en, tois, uranois. Hayas, zeto, to, onoma, zu. El Ónoma, ceto, ónoma. sí, es el acento de la otra. Ujú. Onoma, zu. El ceto, G, Basileia, su. Gene, Geneceto, to, Celema, su. Telema, Otra vez, Celema, su. Host en Urano, Kai, Epiges. Epiges. El puntito, ¿qué quiere decir? No es este signo, ¿verdad? no, es como un punto y seguido, o como un punto y coma. Epiges. Ton, Arton, Gemón, Ton, Jep- Jepi, 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 ahí hace diptongo, No, Jepiusion, exacto. Pero ojo, es espíritu suave. Epiusion, Ujú. dos, Gemin, Semeron, Kai, Afes, Gemin, Ta, Odeilemata, Es Gemón, fi, of, es fi. Ofeil, Ofeilemata, Gemón, Jos, Kai, Gemeis, Afecamen, Tois, Ofeilemtais, Gemón, Kai, Me, Eisene, 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 que es Esta Eisene, esta gama suena como ni, porque está delante de una de una casi, capa. Entonces, sí, eisenenques. Eisenen, Eisen, ujú. Eisenenques, Gemas, Eis, Peirasmón, Alá, Pisei, Pisai, o Pisai, es Pu, pisai. Pisai, Pisai, Gemas, Apo, Tu, Ponepu, Pone, Es, Poneru, Poneru, exactamente, es Roche. Es como Poneru, Ro, poner. Muy bien. Poneru. Eh, Jerónimo, por favor. sí, Pater, Gemón, Coentois, Uranois, Agiaceto, Tojonoma, Su, El Ceto, Que Basileia, Su, Geneceto, Tu, Selema, Su, Jos, En Urano, Kai, Jepiteges, Ton Arton, Gemón, Ton Epusion, Dos, Gemin, Semerón, Cayafes, Geminta, Ofelemata, Ofelem, Ofelem, Mata,
quemon, hoskai, quemeis, afecamen, tois, ofeletais, quemon, caimeis, enenques, quemas, eis, peresmon, ala risai, quemas, apotu, poneru, amén. Está muy bien. Muy Amén. bien. Ah, qué O- bonito. Ojo con los acentos, Sí, Jerónimo, y con los espíritus. Pater gemón, joentoisuranois. Aquí es ja, porque es espíritu rudo, alfa. Hagiaceto. Hagiaceto, to onoma, aquí va el acento. To onomasu. El ceto, gebasileiasu. Geneceto, to celemasu. Josen urano, kai epigues. Ton arton, arton. Aquí está el acento. Ton arton gemon, ton epiusion, dos gemin semeron. Kai afes gemin, ta ofeilemata gemon. Jos kai gemeis afecamen tois ofeiletais gemon. Kai me eisenenkes gemas eis peirasmon, a la rusai gemas apo tu poneru. Padre nuestro, el que está en los cielos. Hagiaceto es el verbo hacer hagios, hagiahagion, hagiaxo, y está en voz pasiva. Y es un imperativo. Sea santificado to onomasu, tu nombre. El ceto, otro imperativo, que Venga. venga, Gebasileyasu. Otro imperativo, geneceto, entonces lemasú. Pues aquí tenemos tres enunciados imperativos. Y fíjense cómo suenan igual los primeros, el verbo. Hagiasaceto, el ceto, geneceto. Sea santificado, venga, suceda. To onomasu, je basileiasu, to celemasu. Tu nombre, tu reino, tu voluntad. ¿Mm? Y luego viene José Nurano, Kai Epigues. Como en el cielo, dativo, y es una preposición que exige dativo, entonces, como en el cielo, Y también, puede ser sobre la pero, tierra, pero aquí es más bien también, como en el cielo, también, sobre, es la la preposición tierra. epi con genitivo, sobre la tierra. Ton arton, aquí es acusativo, ¿verdad? El pan, gemón, el pan de nosotros, genitivo plural, el pan de nosotros. Y aquí tenemos otro acusativo, tonepiusion. Entonces es una aposición de esto. El pan de nosotros, el cotidiano, ¿eh? Es como Mm, los dos están en acusativo, pero nos falta el verbo. El pan de nosotros, el cotidiano, y aquí viene el verbo. ¿Verdad? Y es otro imperativo. Da, da. mm, Entonces, ese es el verbo dar. Da, ¿qué es lo que vas a dar? El pan de nosotros, el cotidiano. ¿A quién? Dativo. A, Nosotros. a gemín, a nosotros. Semeron. Y esto es un adverbio que quiere decir hoy, ¿verdad? Entonces, Mm, tonarton gemonton epiusion, dos gemín semeron. El pan de nosotros, el cotidiano, da a nosotros hoy. Y ya lo podemos poner como nos gusta. Danos hoy nuestro pan de cada día o nuestro pan cotidiano. Aquí vienen dos enunciados y estrechamente relacionados. Kai afes gemin taofei lemata gemón, jos kai gemeis afecamen tois ofeiletas gemón. Aquí tenemos el mismo verbo, afes, ¿verdad? Y afecamen. ¿Mm? Afes quiere decir, es un imperativo, es perdonar, vamos a traducirlo así, perdonar. Perdona, que quiere decir libera, pero vamos a traducirlo por perdona. a ¿A quién? nosotros. A A nosotros. nosotros. Y luego está aquí el objeto directo, está en acusativo, neutro, plural.
Ta ofeilemata, ¿verdad? Las Pecados ofrendas, exactamente, ¿verdad? Las ofensas, las nuestras. ofensas de nosotros, ¿verdad? Y luego aquí viene el adverbio de comparación, así como también nosotros, nominativo, y aquí está el mismo verbo que acá. Este es Ujú. perdona en Perdonar. imperativo, y aquí es así como nosotros perdonamos. Aquí está conjugado, ¿verdad? Como nosotros perdonamos. Bueno, aquí también, pero aquí es imperativo y aquí es primera persona del plural. Así como nosotros perdonamos, entonces el verbo es af. Iemi, ya lo veremos, es un verbo que tiene su preposición, ¿verdad? Ujú. Apo, hiemi. Lo que pasa es que como sigue un espíritu rudo, primero quito la letra O, la ómicron, porque sigue otra vocal. A ver, disculpen un segundo que están tocando. ¿Me dan un minuto? Claro, Sí, maestro. Gracias. Pues no estaban tocando. Como tengo Entonces, audífonos, pues estoy medio loco. Como tengo audífonos, bueno, entonces es el mismo, el verbo es apogiemi, apogiemi. Entonces, la preposición apo pierde la O. ¿Por qué? Porque sigue una vocal. Entonces queda ap, hiemi. Pero la lección pasada decíamos que cuando que cambia. una Sí, labial se encuentra con un espíritu rudo, se aspira. Entonces la pi de la apo se convierte en la aspirada. Beta pi, fi. Se convierte en la aspirada y queda, esa es la preposición, af. Y eso es lo que queda del verbo, hiemi. Aquí tenemos af y esto es lo que queda del verbo. ¿Mm? Tercera persona. En realidad, esto es la terminación del perfecto y de primera persona del plural. Entonces, lo que queda de la raíz es esto, nada más. Por eso es un verbo complicado, ¿verdad? Bueno, así como también nosotros perdonamos, ¿verdad? Es el mismo verbo que acá. Tois o feiletais, este es un sustantivo. Los pecados o las deudas o las ofensas de nosotros. Y aquí está en acusativo, plural, neutro. Aquí tenemos un dativo plural, ¿verdad? Tois o feiletais, a los que nos deben o a los que nos ofenden. Por eso estos dos enunciados van paralelos. Tienen el mismo verbo, ¿verdad? Y tienen el mismo objeto no directo, sustantivo. los pecados o las ofensas, ¿no? Entonces aquí tenemos tres enunciados ligados porque las tres son el imperativo hagiaceto, el ceto, geneceto y luego su objeto directo, ¿verdad? Eh, sea santificado tu nombre, venga tu reino, sea tu voluntad. Y que no, esto no es objeto directo, ¿verdad? Porque es un verbo intransitivo. Aquí sí es
verbo directo porque es un verbo transitivo, santificar, pero el verbo venir pues no tiene objeto directo, ¿verdad? Lo mismo el verbo suceder. Entonces, esto es nominativo y esto es nominativo. Bueno, pero aquí también tenemos dos enunciados muy ligados, porque la traducción lo dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Y luego es caime e isenenques, este es un negativo. Y no, aquí tenemos otro verbo con preposición eis. Eis quiere decir hacia. ¿Mm? Y esto es un verbo también complicado, es el verbo conducir, conducir. Eh, entonces, no es un verbo en aoristo. Entonces, no introduzcas, ¿verdad? No lleves a nosotros, no nos conduzcas hacia, ese es el sentido que da la preposición eis. No nos introduzcas, no nos llevas, no nos metas a nosotros, jamás, eis peira, otra vez la preposición eis, ¿ven? No nos introduzcas a nosotros a o en la tentación, hacia la tentación. Y Alá es si no, ¿verdad? Si no, risa y gemas, libera a nosotros, apo de tu ponerú, del mal. Bueno, volveremos sobre el Padre Nuestro. Ahora vamos con esta lección que es Javier, muy... Sí, Gerón. entonces, perasmos es tentación. Sí, Perasmón peirasmón, sí, es tentación. es Y decías tentación. tres cosas importantes. Decías agiaceto, geneseto, y la otra, ¿cuál era? El feto. Tres, el seto. Son Ujú, los tres, ¿verdad? Que van como, sí, como imperativos, ¿o qué? imperativos, sí. Sí, muy bien. Tagias, Gracias. ceto, sea santificado. Y nota que es un pasivo, ¿verdad? Entonces no es santifica tu nombre, sino sea santificado, ¿verdad? Es Pasivo. un imperativo pasivo. El ceto no, el ceto es un imperativo auristo, simplemente. Pero ya saben que es del verbo erjomai. El verbo ir y venir tiene en auristo la forma elzon, y aquí en imperativo el ceto. Venga tu reino, y viene ceto, o es otra vez otro pasivo, ahí se ve con el ZE, se ve que es una voz pasiva. Entonces es el verbo gignomai, ¿verdad? Y como es un verbo deponente, pues, la voz pasiva se utiliza como voz media, ¿verdad? O como voz activa. Y entonces aquí quiere decir sea, no sea hecha, sino sea tu voluntad, o Oh, hágase tu voluntad en voz media, ¿verdad? muy bien, Javier. Perfecto, gracias. Bueno, ese es el Padre ¿Qué Nuestro. Volveremos más? sobre él, Sí, volveremos gracias, sobre él Javier. cuando veamos los verbos. Entonces, ahora vamos esta lección es muy, muy importante, Muy bonita. ¿verdad? El artículo, sí, es importantísimo que se aprendan el artículo. El cuadrito que les pongo aquí, ¿m? Tiene que estar de memoria en el sueño más profundo que tengan, lo deben de saber decir, el artículo. Porque ya ustedes saben perfectamente que el artículo nos va a indicar en qué caso está la palabra que sigue, ¿verdad? El sustantivo. Es decir, qué función juega. El nominativo juega la función de sujeto, ¿verdad? En un enunciado en español tenemos sujeto, verbo y complemento. El sujeto es el nominativo. ¿Mm? El genitivo me va a dar un complemento determinativo. Normalmente en español lo introducimos con la preposición de.
Entonces, cuando en español yo digo de oro, por ejemplo, en griego tengo que poner en genitivo, ¿verdad? Este, gemón, pater gemón. Bueno, pues aquí está, de nosotros, ¿verdad? De nosotros. Este, claro que en español no digo padre de nosotros, pero el sentido es padre de nosotros. Yo traduzco o digo padre nuestro. Este es el genitivo, es un complemento del nombre, ¿verdad? Yo digo libro de Dios, libro de Dios. Bueno, en griego tendré que decir libro y luego en genitivo tu Zeu de Dios. Entonces la función del genitivo es un complemento del nombre, del sustantivo. Luego viene el caso dativo. Estos son los cuatro casos. El caso dativo funciona como un complemento indirecto. Indirecto, es decir, a o para, ¿verdad? También lo introducimos con la preposición con, ¿verdad? Con. Eh, eh, entonces tiene esa función de objeto indirecto, pero también de compañía. Entonces, por ejemplo, a nosotros, dos gemín, dice el Padre Nuestro, ¿verdad? Dos da, el verbo dar en imperativo, gemín, aquí tenemos un dativo, ¿verdad? Entonces, es el objeto indirecto, da. ¿Qué es lo que vas a dar? El pan nuestro, el cotidiano. ¿A quién? A nosotros. Ahí está, por eso es el dativo está es complemento indirecto, ¿verdad? Esa es la función del dativo, complemento indirecto, pero también de compañía. En español también puede ser en la función. eh, en, en en Rusia, entonces yo pongo en y luego la palabra Rusia en dativo, ¿verdad? O en México, y pues pongo México en dativo. Entonces, el dativo tiene la función de complemento indirecto, pero también tiene la función de compañía con o de lugar en, ¿verdad? Y finalmente, el caso acusativo. El caso acusativo funciona como objeto directo, complemento directo del verbo. Aquí en el Padre Nuestro hay varios acusativos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Ónoma, ese es un neutro, ¿verdad? Y aquí está en acusativo, porque ¿qué es lo que se va a santificar? Tu El nombre. nombre Tu nombre, el nombre de ti, ¿verdad? de Esto es ti. el genitivo, de ti. Entonces, el acusativo es el objeto directo. Bueno, se ha santificado. ¿Qué se ha santificado? El nombre. ¿El nombre de quién? El tuyo. Entonces ya ven que el genitivo está calificando a un sustantivo. Aquí tuyo está calificando a nombre. Bueno, por eso decimos en español que es un adjetivo posesivo, ¿no? Porque es un adjetivo, está calificando al nombre, pero perdón, de ti no está calificando al verbo, no está cambiando al verbo, no, está calificando al nombre, el nombre tuyo, el nombre que es de ti. ¿Dónde tenemos otro acusativo? Tonarton, tonarton. Aquí dice da. ¿Qué es lo que vas a dar? El pan. ¿Mm? Por eso está en acusativo. Y luego, gemón es genitivo. Gemón quiere decir de nosotros. Y está en genitivo, porque está calificando al pan. ¿Eh? Entonces, el pan, ¿qué pan? El de nosotros. Entonces, el genitivo califica al sustantivo.
¿Mm? Entonces, pero el sustantivo aquí es el objeto directo del verbo da. ¿Da qué? Da el pan de nosotros, el cotidiano, o ese acusativo, porque es lo mismo que digamos, está en la posición, está junto a el pan. El pan de nosotros, el cotidiano, da. ¿A quién? Objeto indirecto. A Gemín, Ujú. a nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces esto es un acusativo. Perdona a quién, ¿ven? A Dativo. nosotros. Perdona a nosotros. Es un objeto indirecto. Perdona a nosotros. ¿Qué vas a perdonar? Acusativo. Las ofensas o las deudas. Taofeilemata está en plural, ¿verdad? Acusativo plural. ¿Mm? ¿Por qué? Pues porque es el objeto directo del verbo perdonar, ¿verdad? Entonces libera a nosotros las deudas o las ofensas. Gemón, genitivo, las ofensas de nosotros. Este de nosotros está calificando a las ofensas, al sustantivo. Por eso decimos que el genitivo es un complemento del nombre. ¿Mm? Mientras que el acusativo es el objeto directo del verbo. Perdona, ¿qué? Las ofensas. Y el dativo es un complemento indirecto. Entonces, perdona. ¿Qué perdonas? Las ofensas. ¿Las ofensas de quién? De nosotros. ¿A quién lo vas a perdonar? A nosotros. Pero aquí, de nosotros califica a las ofensas. Son las ofensas de nosotros. Y gemín es a quién le vas a perdonar. Es el objeto indirecto. ¿Mm? Eh, Josca y Gemes, como también nosotros perdonamos. ¿Qué perdonamos? Aquí no se dice. Aquí no está el objeto directo, ¿ven? ¿Qué perdonamos? Se sobreentiende que son las ofensas. Como también nosotros perdonamos las ofensas, ¿a quién? Objeto indirecto. A los que ofenden o a los que deben a nosotros. ¿Mm? O de nosotros, a los deudores de nosotros. Entonces, aquí es un genitivo que está calificando a los deudores. ¿Eh? ¿Los deudores de quién? De nosotros. Adjetivo posesivo, deudores nuestros. Por eso está el genitivo. Y esto está en dativo, ¿por qué? Porque es a quién vamos a perdonar. ¿Mm? Aquí dice, tú perdona a nosotros, dativo. Y luego el acusativo, ¿qué es lo que vas a perdonar? Las ofensas. Y aquí dice, nosotros perdonamos, pero no dice que perdonamos. Se sobreentiende que taofeilemat, ¿verdad? Así como también nosotros perdonamos las ofensas, tois ofeiletais, a los que ofenden. ¿Mm? Dativo. ¿Qué perdonamos? Las ofensas. ¿A quién perdonamos? A los que ofenden. Eh, a la rusa y gemas, apotu poner. Eh, Bueno, aquí tenemos otro acusativo, gemas, y no conduzcas a nosotros. Aquí está en acusativo porque el verbo es un verbo, bueno, conducir, ¿a quién vas a conducir? A nosotros. O sea, ojo que este no es objeto indirecto, aunque lleve la preposición a, es el objeto directo. Conduce, ¿qué conduces? Pues a nosotros. Es objeto directo, por eso está en acusativo. Y lo mismo aquí, ¿verdad? Y libera, ¿qué libera? Libérame, o sea, ese es el acusativo. No es libera a mí, no, libérame. El sentido es objeto directo. Apotuponeru del mal. Bueno, entonces, como ven, los casos
vienen los casos, me indican la función que tiene la palabra dentro del enunciado. Entonces, los casos son nominativo, genitivo, dativo y acusativo. Estos son los 4 casos que hay en el griego. También existe el caso vocativo. El vocativo no tiene artículo porque es la interjección, es el o, ¿verdad? Entonces, ese no tiene artículo. También existe el caso vocativo, pero no lo vamos a ver ahorita porque no tiene, el artículo no tiene caso vocativo. Entonces vamos con el nominativo. Primero los singulares, ¿verdad? Y luego los plurales, como en español. El es singular, los es plural. No es lo mismo, la primera distinción que tenemos que hacer. Y luego también tenemos la distinción entre masculino y femenino. No es lo mismo el que la, ¿verdad? En el plural sería los y las. Entonces, igual que en español, tenemos el singular masculino y femenino y el plural masculino y femenino. Claro que en español no tenemos casos, no tenemos casos. Por eso tenemos el y la. Y en plural, los y las. Esos son los artículos definidos. En español. El problema o la complicación que tiene el griego es que tiene muchas palabras que son neutras. En español casi no tenemos palabras neutras. Sí hay, por ejemplo, cuando yo digo lo bueno y lo malo, ahí bueno y malo no es la buena ni el bueno, es lo bueno, es un neutro, ¿verdad? Y lo importante aquí, lo importante, pues es neutro. Pero tenemos muy pocos, ¿verdad? Son en general cosas abstractas, ¿verdad? Las que tenemos como neutras en el español. Pero claro, nosotros hemos puesto sexo a todas las cosas, ¿verdad? El automóvil es machito, es varón, ¿verdad? La, pero fíjense la contradicción, la camioneta, va, ella es mujer. Bueno, pero es que el auto ni es varón ni es mujer. Le ponemos artículo masculino, porque somos muy machos y todo va a ser masculino. Pero la camioneta, quién sabe por qué le pusimos artículo femenino. Ese de quién sabe por qué es que en realidad no tienen sexo, no tienen género los automóviles. En francés hay una manera de decir automóvil, automóvil, y es masculino, l'automóvil. Automóvil es masculino. Pero también puedo decir la voiture, el carro, pero en femenino. Entonces, yo puedo decir la misma realidad, la misma cosa, el automóvil y la voiture en masculino o en femenino, porque pues, eso no tiene sexo, ¿verdad? Pero el árbol, pues el árbol no es varón, no es masculino, el árbol no tiene sexo. Las estrellas, pues son femeninas, pero no tienen sexo. El sol es masculino en español, pero fíjense que en alemán el sol es femenino. Es la Sol en alemán, la señora Sol, die Sonne. Y en cambio en alemán la luna es der Mond. El luna, la Sol. Es que no saben nada los alemanes, o no sabemos nada nosotros, porque el sol ni es masculino ni es femenino, ni la luna. Entonces, todas esas cosas que en español les ponemos género masculino femenino, en realidad no tienen género, ¿verdad? No tendríamos por qué ponerle, y de ahí que tendrían que ser neutras, ¿verdad? Pero no sucede así ni siquiera en el griego sucede así. Lo que pasa es que en griego hay muchas palabras que son neutras. Por ejemplo, toneumatos, neuma, neuma, el espíritu. En español decimos masculino, el espíritu, pero el espíritu, pues no, sea lo que sea eso, pues no tiene sexo, ¿verdad? Si no, hablamos, por ejemplo, del espíritu de Dios, pues ni modo que sea varón, el espíritu de Dios.
De hecho, ustedes saben que en hebreo la palabra neuma es ruach y es femenino en hebreo. Entonces, la espírita de Dios. Dios es espírita. Ah, entonces es mujer. Caemos en contradicciones por el uso del lenguaje. Y entonces en hebreo es la espírita, en griego es lo espíritu y en español es el espíritu. Total, ya no sabemos si es macho, hembra o no binario o gay. Pero es que así es nuestro vocabulario, nuestro lenguaje. Absurdamente aplicamos género a cosas que no tienen género. Eh, entonces, en griego hay muchas palabras que son neutras, que tienen género neutro, ¿verdad? Muchas otras que son, el sol, por ejemplo, jo helios, ¿no? No es ge helios, no es la sol, es el sol. Pues sí, ¿verdad? También tiene ese problema, pero tiene muchas palabras neutras, ¿verdad? Entonces, nosotros que estamos estudiando griego, tenemos que aprender el artículo en masculino, en femenino y en neutro, ¿verdad? Jo, el, ge, la, to, lo. Podemos traducirlo así, lo. Jogeto, ya está, es lo primero que hay que aprenderse. El nominativo, ¿verdad? Jogeto, jogeto. Vamos a hablar del plural, porque también existen los, las, y luego aquí tenemos que decir los, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo digo eh, un, un neutro, por ejemplo, lo bueno. Claro que lo bueno no tiene plural como neutro, lo bueno no tiene plural, porque si yo digo los buenos, ya estoy hablando de los buenos varones, de los buenos machitos. Y si yo digo las buenas, pero entonces ya es esto, ¿verdad? Ya es femenino. En griego existe el neutro plural, ¿sí? El neutro plural, que es en nominativo está. Entonces, yo debo aprender esto, jogeto, jogeto. Lo primero que hay que aprender, jogeto es el nominativo singular, artículo nominativo singular. Plural, joijaita, joijaita. Jogeto, joijaita. Esto ya, es más, desde ahorita ya está perfectamente aprendido para toda la vida. Jogeto, joijaita. Ojo, to es neutro singular. Ta es neutro plural. Ta o feilema tagemón. Esto es neutro, pero es acusativo. ¿Por qué es acusativo? Porque el acusativo neutro es igual que el nominativo. Siempre, siempre el nominativo neutro plural es igual al acusativo neutro plural, siempre en todos los casos, ¿verdad? Nominativo y acusativo neutro son iguales. Entonces, aquí ta o feilémata puede ser nominativo o acusativo, sí, pero ¿qué es lo que vas a perdonar? Mm. Entonces es objeto directo, entonces es acusativo, ¿verdad? Bueno, entonces, jogeto, joijaita. El genitivo, tú, que hay que traducirlo como del. Por ejemplo, huios tu ceu, hijo de Dios, tu ceu. Claro que aquí es del, en español, de él. Tes es de ella. Y tú se usa el masculino, ojo, se usa el masculino para el neutro. Entonces, cuando yo tengo una palabra que es neutra, en genitivo singular voy a poner tú. No, no es diferente como en el caso del nominativo. Entonces, ¿cuál es el genitivo singular? Tutes tú. Así hay que aprenderlo. Tutes tú. Tutes tú, tutes tú. Ya está, no hay más. Para el plural, ton, ton, ton. Esto es el más fácil del ton, ton, ton. El masculino de los, el femenino de las y el neutro de los
Es exactamente igual. Entonces, no hay problema. Genitivo, plural, ton, ton, ton. Ah, el genitivo singular ya tiene problemas. Tú. Poquitos problemas, porque el masculino es igual al neutro, ¿verdad? Y el único diferente aquí es el femenino singular. Entonces, tú, ton, ton, ton. Ya no sabemos, joje, to, joi, jaita, tú, ton, ton, ton. ¿Verdad? Para el dativo tenemos to. Es una omega con una iota suscrita. Este es el dativo singular. Al, a él, al, con él. Eso es el sentido de to, ¿verdad? Eh, eh, en el artículo. En el femenino es te, y ya vieron que en el femenino pues predomina la eta. Entonces el dativo plural es te con iota suscrita y acento circunflejo, ¿verdad? Y el neutro va a ser igual al masculino. ¿Ven? Entonces resulta que en el genitivo el neutro y el masculino son iguales. Y en el dativo, el neutro y el masculino son iguales, ¿verdad? To. Con él, con la, con lo, ¿verdad? El plural, tois. Pasa lo mismo. El masculino se utiliza también para el neutro. ¿Mm? Y el femenino utiliza a. Como ven, predomina la A en el femenino plural, mientras que en el singular predomina la eta. La diferencia está aquí, que esto es ton siempre, ya lo habíamos dicho. Entonces, tois. Entonces ya no sabemos, joje to, joijaita, tú, tote to, tote to, tois. Y finalmente el acusativo. El acusativo masculino es a, ¿verdad? Es el objeto directo, aunque aquí en el dativo a veces entra la preposición a también, pero no nos podemos confundir entre la función del objeto indirecto y la función del acusativo. Entonces, a veces la preposición nos engaña, pero lo que no nos engaña es que nosotros sabemos que la función del dativo es el objeto indirecto y la función del acusativo es el objeto directo. Entonces, en masculino singular es ton, el femenino ten y el neutro to. Aquí sí cambian los tres. Y noten que el neutro singular nominativo es igual que el neutro acusativo. Por eso les decía yo, nominativo y acusativo neutro son iguales. Nominativo y acusativo neutro son iguales en singular y en plural. ¿Ven? Entonces, tontentó. Aquí tenemos varios con tento, por ejemplo, harto. ¿Qué me está diciendo eso? Que esto es el acusativo. Ton epiuson. ¿Qué me está diciendo esto? Que esto es el acusativo. Entonces, ¿qué es? Da. ¿Qué es lo que vas a dar? El pan, el cotidiano. ¿Sí? Bueno, eh, tontentó y en el plural, esto hay que aprenderlo. Ta. Aquí sí son diferentes los tres, ¿verdad? 4 letras en el masculino, tus, 3 en el femenino, tas, y 2 en el neutro, ta. Y noten que el neutro nominativo y acusativo son iguales, ¿verdad? Esto es lo que hay que saberse de memoria. Joje, to, joijaita, tú, ton, tois, tontentó, ta. ¿Verdad? Pueden valerse de ciertos detallitos. Ojo que el nominativo no lleva acento. ¿Mm?
Perdón, nominativo masculino y femenino no llevan acento. Joje, no llevan acento. Y lo mismo en el plural, hoi, hai, no llevan acento. Si les ponemos acento, quieren decir otra cosa. Por eso no les ponemos acento. Yo he dicho, todas las palabras llevan su acento, sí, todas, excepto las que no. Y algunas no les ponemos acento porque queremos distinguirlas de otras que se escriben exactamente igual, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le pongo acento aquí a jo, pongo espíritu rudo y acento, ya no dice él, sino dice el cual. Es un pronombre relativo, ¿verdad? Si yo le pongo acento a G, ya no va a decir la, sino la cual. Si yo le pongo acento a hoy, ya no va a decir los, sí, va a decir los cuales. Si yo le pongo acento a jai, ya no va a decir las, va a decir las cuales, ¿verdad? Entonces, bueno, primer detalle que les va a servir para la memorización es masculino y femenino del nominativo no llevan acento, el neutro sí. Jojeto, joijaita, pero ta si lleva acento es lo mismo que to. Todas las demás llevan acento. Todos los demás artículos en todos los casos llevan acento. Solo nominativo, masculino y femenino, en singular y plural no llevan acento. Otro detalle que les ayuda para la memorización es el acento circunflejo. Noten cómo el genitivo y el dativo llevan siempre acento circunflejo. Tú, tes, tú, to, te, to. En el plural, ton, ton, ton. Tois, tais, tois. ¿Mm? Esto también es importante aprenderlo porque cuando ustedes estén escribiendo el artículo, ahora que venga el examen, pueden pensar, genitivo y dativo, siempre el artículo lleva acento circunflejo. En genitivo y en dativo, el artículo siempre lleva acento circunflejo. En cambio, en el nominativo y en el acusativo nunca llevan acento circunflejo. ¿Ven? ¿Está aprendido eso? Vamos a verlo Sí. aquí en el Padre Nuestro, ¿verdad? Gemón de nosotros, genitivo plural, circunflejo. Gemín, acusativo, circunflejo. Gemón, genitivo, circunflejo. Gemín, dativo, circunflejo. Geméis, bueno, aquí no es, aquí es un nominativo. Bueno, pero eso en el artículo, ¿verdad? Tois, ahí está, dativo plural. Eh, Le tengo que poner circunflejo. Tu, genitivo singular, con circunflejo. Vamos a buscar los artículos que hay aquí. Tois, ¿verdad? La preposición me dice en los cielos, es un dativo. Tois, acento circunflejo. To, esto es un acusativo singular, ¿no? ¿Eh? Acusativo singular. G, pues ese es un nominativo femenino singular. Nominativo femenino singular. To, esto, bueno, puede ser dos cosas, ¿verdad? Puede ser nominativo neutro singular o acusativo neutro singular. Tengo que ver en este caso qué es. Esto, Narton, Gemón. Ton, episodio ya lo vimos. Acusativo singular. Ta es un acusativo plural. Acusativo plural neutro. Acusativo plural neutro, sí. Acusativo plural neutro. Podría ser nominativo plural neutro, pero en este caso es acusativo plural neutro. No puede ser masculino ni femenino porque es diferente la forma. Bienvenido, Jaime. Gracias, Buenas. por llegar. Agarras el patín.
Tois es un dativo, por eso lleva circunflejo, ¿eh? Eh, bueno, y esos son, y tú es un genitivo, por eso lleva circunflejo, ¿ven? Entonces lo que le estaba diciendo es que en genitivo y en dativo el artículo siempre lleva a acento circunflejo. Ninguno de los otros, ni en nominativo ni en acusativo, el artículo lleva circunflejo, ¿ven? Nada más el genitivo y dativo. Bueno, son detalles que hay que aprender. Y entonces la función del artículo es indicarme el caso, el caso. Muchas veces la palabra, ay, ¿qué palabra será esa? Pero si me sé el artículo, pues ya sé en qué caso está la palabra, ¿verdad? Y eso me va a ayudar para encontrar qué palabra es, porque las palabras cambian de forma. Pero el artículo, pues todos los artículos que tenemos es este. En griego no existe el artículo indefinido. En español sí, una, unos, unas, ¿verdad? Eh, pero en griego ese artículo no existe. Cuando yo no tengo artículo en griego, tendría que traducir un o una y luego el sustantivo, o bien no pongo ni un ni una, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo jo logos, es la palabra. Pero si yo digo logos, puede ser palabra solamente o una palabra. ¿Ven? En griego no tengo el artículo indefinido, entonces cuando no tengo artículo o no le pongo artículo ninguno o le pongo un artículo indefinido, que es un, una, unos, unas, ¿verdad? Entonces eh, ese esquemita del artículo nos va a ayudar muchísimo para identificar la función de las palabras en el enunciado y con la función su género y su caso. ¿En qué caso está? Ese es un genitivo. Pues si te lo sabes el artículo, vas a identificar inmediatamente. Don Javier, Sí, Jerónimo. quería preguntarle, entonces, el acusativo, todos esos, el singular y plural, ¿es acento? ¿Todo eso son Es acentos? acento, sí. Es acento, todos llevan acento, ¿verdad? Pero no Sí. circunflejo. Tonten tu ta. Este acento puede cambiar a acento grave, ¿verdad? Pero sigue sonando igual. A ver si tenemos un acento grave en un artículo aquí. Sí, por ejemplo, toonomasu, hagiaceto, es sea santificado. ¿Qué es lo que va a ser santificado? Tu nombre. Aquí tenemos un objeto directo. ¿M? Y onoma es neutro. ¿Cómo lo sé? Pues mire el artículo. A ver, vamos a ver. El artículo to aquí está y aquí está. Entonces, to tiene que ser un neutro. Puede ser nominativo o puede ser acusativo. Claro, si yo sé aquí que es sea santificado, ¿qué va a ser santificado? To onomasu, es decir, es el objeto directo. Entonces, es un nominativo. Perdón, es un acusativo. El objeto directo es el acusativo. Entonces, to onomasu. Oye, Javier, pero lleva un acento grave, ¿verdad? Sí, lleva un acento grave. Todas las palabras que son, ¿cómo se llaman? Oxítonas, es decir, agudas, y que no están al final de la oración o del enunciado, les cambio el acento de agudo a grave, pero tiene exactamente la misma función. Vamos a ver en qué casos pasa eso y también en qué casos no pasa que cambio el acento. Por ejemplo, aquí tengo tois uranois. Esa es una palabra aguda. Tois es aguda, tiene una sola sílaba, es oxítona. Sí, pero no tiene acento agudo. Entonces no tengo por qué cambiarlo. El que cambio es el agudo, ¿verdad? No le puse acento. No lleva acento esa preposición. Entonces no cambio nada. Jo ya dije que no lleva acento.
el artículo. Entonces no tengo que cambiar nada. Gemón es una aguda, o se llama paroxítona, porque así se llaman las agudas con el acento circunflejo. Ah, pero ese acento circunflejo no es acento agudo. Aquí está un acento agudo y no le cambié. ¿Por qué? Porque no es oxítona, es paroxítona, es grave. Entonces, aquí no tengo por qué cambiar el acento. Repito, le cambio el acento de agudo a grave en las palabras oxítonas que no están al final del enunciado, ¿verdad? Hagiasceto, aquí no cambio, no, porque no es la última sílaba, es una paroxítona, es decir, grave, no aguda. No tengo por qué cambiarlo. Aquí ya dije por qué si lo cambio, ¿verdad? Aquí está está al final el acento y no lo cambié porque este acento en realidad corresponde a esta palabra. Se lo robó. Una palabra no puede llevar dos acentos. Si lleva dos acentos, como en este caso, uno sobre la omicron y otro sobre el alfa, es porque se robó uno y se lo robó a la palabra que sigue. Entonces yo aquí no pronuncio onomá, pronuncio onomá, porque este acento no corresponde a esta palabra, sino a la siguiente. Onomá. ¿Mm? Bueno, aquí tampoco se da el caso, porque esta palabra no es oxítona, es paroxítona, ¿verdad? Este no lleva acento. Basileia, aquí sí, pero lo que pasa es que aquí se robó el acento de acá, por eso me queda el acento agudo. Aquí otra vez, aquí está una palabra aguda, oxítona, to, ¿verdad? Que no está al final del enunciado, entonces le tengo que cambiar el acento de agudo a grave, pero es exactamente igual. Y aquí se robó el acento de la siguiente. Entonces, aquí no está en la última, sino en la penúltima, es una paroxítona. Celema, aquí está en la antepenúltima, no tengo por qué cambiar. Es una proparoxítona. Jos, pues esto no tiene acento. En no tiene acento. Urano, ahí está. Sí, pero es con acento circunflejo. Se llama perispómeno. El acento circunflejo no lo voy a cambiar. Aquí cambió el acento de agudo a grave. Debería ser aquí agudo. Sí, pero es una palabra aguda, oxítona, kai, que no está al final del enunciado. Entonces le cambio el acento. ¿Ven? Lo mismo aquí. Epi debería llevar acento agudo, pero no está al final de la palabra y es una palabra oxítona, le cambio el acento. Aquí le cambié el acento y aquí le cambié el acento. ¿Ven? Lo mismo acá, ton es una palabra oxítona, es aguda, pues es una sola sílaba, eso es aguda. Y no está al final del enunciado, entonces le tengo que cambiar el acento. Aquí no le cambio, no, porque esta palabra no es oxítona, es paroxítona. Gemón, sí, pero eso es con acento circunflejo. Ton, aquí lo vuelvo a cambiar. ¿Ven? Epiusion, aquí no lo cambio porque no es la última sílaba, no es oxítona. Dos, aquí sí lo cambio. ¿Por qué? Pues porque es claramente una palabra oxítona porque es de una sola sílaba. Entonces aquí debería tener acento agudo, lo cambié a grave. Gemín no lo tengo que cambiar porque es acento circunflejo y semeron tampoco porque no es palabra oxítona. Aquí sí lo vuelvo a cambiar porque es una palabra oxítona que no está al final del enunciado. Entonces tengo que cambiar ese acento de agudo a grave. Aquí también, aquí no, porque ya dijimos pues que es un circunflejo y aquí no es palabra oxítona, pero aquí sí la tengo que cambiar. Debería ser acento agudo, lo cambio a grave porque esta es una palabra oxítona que no está al final de la palabra. O feilemata, ahí no lo cambio porque no está en la última sílaba. Le mata, es una proparoxítona. Jos no lleva acento, kai lo vuelvo a cambiar. Pues que casi siempre el kai está con acento agudo, con acento grave. ¿Por qué? Porque ni modo que un enunciado termine con la palabra kai. Kai es una conjunción que quiere decir también sí
o pero. Entonces nunca va a ir al final de un enunciado, o casi nunca. Eh, entonces normalmente al CAI le tengo que cambiar el acento de agudo a grave, porque es una palabra oxítona y no va al final de la palabra. Entonces le cambio el acento. Aquí no cambio porque es circunflejo, aquí no cambio porque no es oxítona, aquí no cambio porque es circunflejo, aquí no cambio porque no es oxítona y aquí no cambio porque es circunflejo. CAI, lo vuelvo a cambiar. ¿Ven? Esto quiere decir no, lo vuelvo a cambiar. ¿Por qué? Porque es una palabra aguda y no está al final del enunciado. Eiseneques no lo cambio porque no está en la última sílaba. Gemás no lo cambio porque es circunflejo. Eis no lo cambio porque no tiene acento. Peirasmón, no, aquí no lo cambié y está al final. Sí, pero está al final de palabra, está al final del enunciado, ¿verdad? Por eso digo, yo cambio el acento si la palabra no es la última del enunciado. Y aquí no lo cambio. Es oxítona, sí, pero está al final del enunciado, no tengo que cambiar. Alá, sí lo cambié. Ahí es acento agudo, pero es una palabra oxítona. Si aquí acentúo ahí, Alá es oxítona y no está al final del enunciado, tengo que cambiar de acento agudo a grave. Ruisa y aquí no, porque además de todo es circunflejo, jimás es circunflejo, apo sí lo tengo que cambiar. ¿Ven? ¿Por qué? Porque es una palabra oxítona. El acento está en la última sílaba, apo, y no está al final de palabra, tengo que cambiar el acento de agudo a grave. Tú no lo cambio porque es circunflejo y poner uno lo cambio porque es circunflejo. ¿Ya ven? Entonces, ¿cómo todos estos acentos pueden cambiar de agudo a grave? Todos, ¿verdad? Es más, lo más normal es que cambien. Lo más normal es que cambien. ¿Por qué? Porque todas son palabras monosílabas, ¿verdad? Son de una sola sílaba, por tanto, todas son agudas. Y es lógico que un artículo no va a ir al final de un enunciado. Entonces, lo normal es que el acento cambie de agudo a grave. En todos los casos, pero ojo, ya hemos dicho que el nominativo masculino y femenino no tienen acento, ni en singular ni en plural, no les pongo acento. En los neutros sí. Bueno, ya se aprendieron este cuadrito. Yo cuando doy clase presencial de griego, siempre pongo un examen y les pongo este cuadrito. Dije, a ver, se les dije que se lo aprendieran de memoria como diera lugar. Ahí está el cuadrito, les pongo si acaso por aquí una palabra aquí, otra acá, y digo, a ver, completa lo demás, ¿verdad? Con los acentos adecuados. Y ojo con la iota suscrita en el dativo singular. Toteto, con iota suscrita. Eso no pasa en el plural, ni en ningún otro artículo, solamente en el dativo singular. Bueno, todo eso hay que aprenderlo. Yo sé lo que les di. Jerónimo y Pati, si me creen en esto, porque siempre que leemos griego nos encontramos con artículos. Y si sabemos qué artículo es, en qué caso está y en qué número está y en qué género, ya adelantamos en la comprensión del enunciado. Bueno, basta de rollos, doctor Quesada, que a mí me gusta más que me digan Javier. Bien, muy Allá, bien. allá en el SECAM, en donde doy clase con las personas de la tercera edad, yo les digo, me pueden decir a mí como quieran, excepto narcoprofesor. Si me quieren decir doctor y hablarme de usted, o Javier, o Quesada y hablarme de usted, o me quieren decir, hablar de tú y decirme Javier, está bien. Me llamo Javier y yo hablo de tú porque, pues ni a Dios le hablo de usted. Este, pero como ustedes se sientan a gusto, ¿verdad? Y algunos me hablan de usted, oiga, doctor Quesada. La semana pasada, una señora que estudia griego, el viernes de la semana pasada, al final de la clase me dice, adiós, Javi.
Mm. Ah, me sentí, casi, casi le digo, ven a mis brazos, querida alumna. Yo no sé por qué estoy diciendo eso, perdón. Ah, porque le estaba diciendo ya, cállese de rollos, doctor Quesada. También le puedo decir, déjate de rollos ya, Javier, y vamos a leer lo que dice la lección. Artículo. Es muy importante que aprendas de memoria. A ver, en las otras lecciones les he dicho, es muy importante que no aprendas de memoria. ¿Para que te quiebras la cabeza aprendiendo reglas? Mejor entiende lo que estamos diciendo, entiende los cambios y los vamos a ir practicando siempre, todos los días en la lectura. Pero en esta lección no. En esta lección es muy importante que aprendas de memoria. Sí, ¿verdad? La declinación del artículo con sus acentos. En español, las palabras son en general masculinas o femeninas. En griego hay muchas palabras masculinas que en español son femeninas y viceversa. Sí, por ejemplo, palabra, logos. En griego es el palabro, ho logos, es masculino. En español es la palabra, es femenino. Javier, pero palabra no tiene sexo, como estabas diciendo hace rato. Debería ser neutro. Pues sí, pero los griegos le pusieron femenino y nosotros en español le pusimos masculino. Pero eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque logos es masculino. Entonces yo lo voy a declinar aquí, logos, ¿m? Jo logos, tu logo, to logo, ton logon. Lo voy a declinar como fuera masculino. ¿Y cómo lo voy a traducir? La palabra, de la palabra, con la palabra, ¿no? Hay que tener en cuenta, bueno, eso pasa en todas las lenguas, ¿verdad? Eh, en francés, hace poco aprendí que el planeta, se dice casi igual en francés, la planète, pero es femenino, la planète, es la planeta. No, señores, planeta es macho, es hombre, no. ¿Cómo? Enséñame dónde tiene sus partes, ¿no? Como para decir que es macho, ¿no? Pues es convencionalmente, en español decimos es el planeta, en francés es la planeta, ¿verdad? Ni modo que yo esté traduciendo francés y diga la planeta, tengo que traducir en español como es, en español. Lo mismo con respecto al griego, pero hay que tener ojo, hay que tener cuidado porque a veces nos vamos de bruces con la idea de que es femenino. No, 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 es femenino en español, pero hay que ver en griego si es masculino, femenino o neutro, ¿verdad? Entonces hay palabras, por ejemplo, hay adjetivos que, que se utiliza el masculino para el sustantivo femenino, ¿verdad? Entonces, tengo un sustantivo en masculino, perdón, en femenino, sustantivo en femenino, y luego el adjetivo, que debería estar en el mismo caso, género y número que el sustantivo, el adjetivo lo tengo que poner en masculino. ¿Por qué? Porque ese adjetivo no tiene femenino. ¿Ves? Sí estamos de acuerdo en que el sustantivo es femenino, pero no tengo adjetivo en femenino, le tengo que poner uno en masculino. Eso también nos pasa con cierta frecuencia. Bueno, y sobre todo la diferencia es los neutros. En griego hay mucho neutro. En español no estamos acostumbrados. A la hora de traducir, pues traducimos como se usa en español, pero a la hora de entender el enunciado hay que saber si es masculino, femenino o neutro, ¿verdad? Por esto conviene aprender en el griego el género de la palabra. El género de la palabra eh, es to neuma neumatos. ¿Qué quiere decir to neuma? ¿Qué es neutro? To, ay mamá, to neumatos. Ya estoy diciendo que es neutro, ¿verdad? Bueno, eso conviene mucho porque así ya sabemos cómo vamos a declinar esa palabra, ¿verdad? Bueno,
Los casos ya los expliqué, ¿verdad? Los resumo muy brevemente. Los sustantivos, el adjetivo y el artículo pueden estar en diferentes casos. Sí, los sustantivos. Mesa puede ser nominativo, genitivo, acusativo, nominativo, genitivo, dativo, acusativo. Automóvil puede ser el nominativo, genitivo, el adjetivo también, ¿verdad? Azul puede estar en nominativo, en genitivo, en dativo, en acusativo. Todos los adjetivos se declinan, lo mismo que todos los sustantivos, se declinan. Quiere decir que pueden estar en diferentes casos. El artículo también se declina. Estas son las tres palabras que se declinan. El verbo no se declina, el verbo se conjuga, ¿verdad? Yo amo, tú amas, él ama. ¿En genitivo o en dativo? No, ni en nominativo, ni en genitivo, ni en dativo, ni en acusativo. El verbo no se declina, el verbo se conjuga. Las preposiciones no se declinan, no. Como en español, las preposiciones no cambian. A, ante, contra, de, desde, entre. Todo eso no tiene singular ni plural, ¿verdad? Ni masculino ni femenino. Las preposiciones no se declinan, son partículas invariables, lo mismo en griego. Tampoco se va a declinar los adverbios, ¿verdad? Aquí tenemos un adverbio. Jos, ¿cómo? En masculino femenino, no, 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 el adverbio no se declina, no tiene género ni número. Siempre va a ser así, jos, ¿cómo? Aquí también está, como en el cielo, como en la tierra. Eso pasa con los adverbios. Los adverbios también son partículas invariables. Entonces, ojo, se declinan sustantivos, adjetivo y artículo. No se declinan los verbos, no se declinan las preposiciones, ni se declinan los adverbios. ¿Ya? Sustantivo, adjetivo y artículo sí tienen casos, ¿verdad? Los casos son nominativo, que corresponde al sujeto de un enunciado, genitivo, que es un complemento del sustantivo, ¿verdad? Yo digo libro, libro de Patti. Pues no es cualquier libro, es el de Patti. Entonces, de Patti está calificando al libro, es como un adjetivo, ¿verdad? Pero lo utilizamos como un complemento del nombre. Y eso es lo que hace el genitivo, ser un complemento del nombre. En español, normalmente, en el 95% de las ocasiones, el genitivo hay que traducirlo con la preposición de. Libro de Patti. Pecados de nosotros, ¿no? Que podríamos traducir nuestros pecados. O patergemón, patergemón, Padre de nosotros. Es lo que dice aquí, de nosotros. Es un genitivo plural y está calificando a Padre. ¿Qué Padre es? Es el de nosotros. Es un adjetivo posesivo, ¿verdad? Entonces, el genitivo normalmente se traduce con la preposición de y es un complemento del nombre. El dativo tiene dos funciones. Es el complemento indirecto del verbo o puede ser de compañía, con o en del lugar. El dativo puede no ser un complemento del nombre, del verbo. O sea, el objeto indirecto puede ser un complemento del nombre. Por ejemplo, vino Juan con Pedro. Con Pedro lo tengo que poner en dativo. ¿Ven? Porque es una, digamos, es una compañía. O vino Juan sin Pedro. Aquí será otra vez dativo, ¿verdad? Y el acusativo es el objeto directo, ya está. El objeto directo es acusativo. Eh, del verbo, no todos los verbos llevan objeto directo. Por ejemplo, yo corro, bueno, hay objetos intransitivos que llamamos que no tienen objeto directo, más que de manera figurada. Llueve. Pues, ¿qué llueve? Pues, lluvia. Ok, bueno, en sentido figurado puede ser llueve dinero, ¿verdad? O llueve
mugre, llueve, pero, pero eso en sentido figurado. En sentido real, llover no lleva objeto directo. En cambio, hay verbos que llevan dos objetos directos, doble acusativo, ya veremos cuando nos encontremos con algunos los subrayo. Pero en todo caso, el acusativo es el objeto directo. Y entonces ya viene, el vocativo, que el vocativo no usa artículo. El vocativo, las palabras pueden estar en vocativo. Yo les he subrayado, por ejemplo, la palabra Kyrie. La palabra Kyrie en nominativo es Kyrios. Kyrios. Genitivo Kyriou. Dativo Kyrio. Acusativo Kyrion. ¿No? La palabra Señor. Pero la palabra Señor también tiene vocativo, que es Kyrie. Kyrie, y que lo conocemos porque en la liturgia de la misa se dice Kyrie eleison. Esas son palabras griegas y quiere decir, oh Señor, ten piedad. O le podemos quitar la O, ¿verdad? Y sigue siendo vocativo, Señor. Bueno, cuando se acerca un leproso, un ciego, Señor, le dice Kyrie, Kyrie. Oh Señor, sí, la palabra puede estar en vocativo, pero no hay artículo para el vocativo. ¿Eh? Ya está. En griego bíblico, muchos sustantivos y adjetivos van precedidos del artículo. Muchos, con mucha frecuencia, ¿verdad? Yo tengo aquí una palabra precedida por el artículo, ¿verdad? Pater no tiene artículo, no es ho pater gemón, no tiene, ahí no está precedido de artículo, ¿verdad? No siempre tiene que ir el artículo, pero aquí sí, por ejemplo, artículo, artículo, artículo. ¿Ven cómo es importante el artículo? Artículo, aquí no hay. Aquí sí, artículo, artículo, y ya lo demás no. Artículo, prácticamente en todos los renglones hay por lo menos un artículo. Aquí no, fíjense, aquí no hay ningún artículo, aquí sí. Entonces, lo que estoy diciendo es que muchos sustantivos y adjetivos van precedidos del artículo. Y entonces, si te aprendes el artículo, ya sabes en qué caso está ese sustantivo o ese adjetivo. Independientemente de que te aprendas cómo son las declinaciones de las palabras, si te aprendes el artículo, ya puedes maliciar en qué caso está. Bueno, no ya puedes maliciar, ya puedes saber en qué caso está el sustantivo o el artículo que siguen, ¿verdad? Por eso insisto en que hay que aprenderlo de memoria, de memoria. La próxima clase en el examen se van a... No es cierto, no es cierto. La declinación del artículo es lo que nos hemos centrado en toda la clase, ¿verdad? Con el vocativo se utiliza a veces la interjección o, ¿verdad? Que no es un artículo para decir, oh Señor, como en español. El artículo concuerda con el nombre al que se refiere en género, número y caso. Claro, si yo pongo el artículo a un sustantivo, tiene que estar en el mismo número, género y caso. Es decir, singular o plural, masculino, femenino, nominativo, genitivo, dativo, acusativo. Tiene que concordar. Como en español, yo no puedo decir el casa roja o el casa rojo. No, el artículo tiene que corresponder con el sustantivo. Casa es femenino singular. Entonces el artículo tiene que ser femenino singular. La casa. Lo mismo el adjetivo tiene que corresponder con el sustantivo al que está calificando en caso, género y número. Yo no puedo decir la casa, el casa rojo. No, la casa es femenino, el adjetivo tiene que estar en femenino. Muy bien, la casa rojas. No. El sustantivo está en singular, el adjetivo tiene que estar en singular. La casa roja. Claro, en español no tenemos casos, pero en el caso, si fuera griego, tengo que ponerlo en el mismo caso en el que está el sustantivo. El adjetivo va a ir en el mismo caso del sustantivo. Y lo mismo el artículo, ¿verdad?
decíamos que no hay artículo indeterminado en griego. Por ejemplo, ho antropos, pues está claramente el artículo ho antropos, el hombre o el ser humano, ¿verdad? Pero si yo me encuentro nada más con la palabra antropos, pues aquí no tengo por qué ponerle artículo. Aquí dice hombre o ser humano, simplemente sin artículo. O también le puedo poner el artículo indefinido, ¿verdad? Un ser humano. Pero no puedo decir, aquí dice el hombre, no, no, ahí no dice el hombre. Ahí dice un ser humano o simplemente ser humano. Aquí sí dice el ser humano. Bueno, ah, yo ya dije en mi clase, ahora yo ya merecí, ahora ustedes. Por favor, Jerónimo, Sí, tantitito nomás, para tantito abajo. más. Ahí así, no se puede engrandecer, ¿verdad? Bueno, Es que me salgo del, pero sí, sí lo sí, sí, podemos. sí, sí, está No, bien, sí, no es maestro, está bien, grande. está bien, está bien, está bien, está bien. Eh, es que peideper, Ujú. poloi, epegeiresan, anatasai, anatasai, Espera. anatasai, eh, Anataxasai. anataxasai, diegesin, peri, ton, peri, ton, pe, pepleroforemenon, pe, Peplerofo. pepleroforemenon, Foremeno. pepleroforemenon, pe, pepleroforemenon, Esa. Pepleroforemenon. no, Ujú. Vaya en, palabrita. gemin, pragmaton o Muy bien. pragmaton, No, pragmato. Pragmato. pragmaton. Mm. Muy bien, Maestro, muy bien. eso es Sí, lo que quería decirle. Allí donde está ese acento que es a- agudo, ¿verdad? el acento En es la A, agudo, sí. entonces ahí va ahí va el La acento y ahí va entonación, sí, la entonación. sí. Perfecto, lo que me faltaba. Siempre es Gracias. así, siempre es así. La única excepción a la regla de que donde está el acento lapín lo pronuncio es en los diptongos. Vocal fuerte con vocal débil. Esto es un diptongo. Entonces pongo el acento sobre la débil, pero lo pronuncio sobre la fuerte, como tú leíste. Epegeiresan, epegeiresan. Pronuncio el acento aquí, ¿lo ven? Pero es que porque es un diptongo. Entonces, si es diptongo, pongo el acento sobre la débil, pero lo pronuncio sobre la fuerte. Perfecto, maestro. A ver, Eso. aquí pueden ustedes distinguir que hay una preposición, ¿verdad? Epi, ¿sí? Epi, Sí, eh, que quiere decir sobre o encima. Y luego tenemos aquí una indicación de que se trata de un aumento, ¿lo recuerdan? Es un auristo. Y san es la terminación del auristo. Entonces, la palabra geir quiere decir mano, pero aquí es el verbo manear en auristo con la preposición epi y quiere decir tomar entre manos. Ese es el sentido. Entonces, dado que muchos han tomado entre manos, o más bien en auristo, tomaron entre manos. Bueno, no hay que saberlo porque no estamos en ese nivel todavía, pero conviene de vez en cuando entender un poquito. Patti, por favor. Patti. Sí, es que tenía mi micrófono. Casos, pared, pared, paredosa,
paredosan, Muy bien. gemín, hoy, ap, arges, aptoptai, kai, girepetai, A ver, no, mm, no, hiperetai, exactamente. hiperetai, hiperetai, Hiperetai. No, hiperetai, hiperetai. hiperetai, genómenoi, tu, logu, El logu, acento, logu, lo, logu, genitivo, ¿verdad? Tú lo, sí, de la palabra, la tú palabra. lo. ¿Mm? Jaime, por favor. Estás, Sin tienes el micrófono. micrófono cerrado, Jaime. Jaime, Jaime, estás con el micrófono apagado. Bueno, cuando regreses al mundo real, Jaime, este, tú sigues leyendo. Mientras leo yo. Edoxe, camoi, parecolucecoti, pare, parecozule, parecozucecoti, no, Olu, parecolucecoti, 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 anocen, pasin, acribos, cacexes, soy, grapsai, gratiste, teófile. Miren, aquí está un vocativo. Gratiste, el más valioso. Gratiste, oh, el más valioso. teófilo. Teófile. Teófilo, pero en acusativo. Oh, Teófilo. ¿Mm? Bueno, y aquí donde me dice goles, pare, coluce, coti, es un participio, pero es un participio, ya ven, el verbo es acoluceo. Acoluceo, que quiere decir seguir, tiene la preposición para al principio y terminación de participio. Eh, bueno, Jaime, ¿todavía no estás? Bueno, Jerónimo, otra vez, por favor, el versículo 4. Sí, es esquina, epignos, peri, eh, con, cate, categeses, categeses, Ajá. categeses, No, no, no. logon, No, habías ten, leído bien. Habías leído a, bien. categeses o Catejez, no, categeses, catejeces, categeses, no, categeses, catejeces, categeses, no, perdón, Jerónimo. cate, Es que cate, lo lees bien y luego le cambias el acento. sí, Catejeces, categeses, exactamente. logon, ten, asfaleyan, El acento, asfaleyan. asfaleyan. Muy bien. ¿Y qué quiere decir catejeces? Es de la misma enseñanza, ¿verdad? De la catequesis, Exactamente, exactamente. catequesis. Patti, por favor. Egeneto, en, tais, gemerais, ero, gerodu, Ujú, gerodu, ¿sí? ujú. Gerodu, basileos, tes, Iudaias, Hierús, A ver, Hierús,
Hiereus, Hiereus, Hiereus. Es un diptongo. Hiereus, Vocal fuerte, Hiereus, vocal débil. Se pinta el acento sobre la débil, se pronuncia sobre la fuerte. Hiereus. Hiereus, Hiereus, tis, onomati, Zaharías, ex, efemerías, avia, kai, guiné, auto, ec, ton, cigateron, a, arón, kai, to, onoma, aute, autes, autes, sí, ese es verdad, Sí, autes, Elizabeth, muy bien. Elizabeth. A ver, ahora tradúcenos esto y nos vamos contentos. y el nombre, em, autes, no sé qué es, bueno, Elizabeth, pues sí, pero Elizabeth, Genitivo, es genitivo, de el nombre ella, y el nombre de ella, Elizabeth. Elizabeth, es un, sí, exactamente, Elizabeth. Falta el verbo en ese enunciado, pero es un y el enunciado. nombre Kaitor. de ella es, ¿sí? Exacto. Y Era el nombre Elizabeth. de ella era Elizabeth. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal?